Como dice en el título, en estos vídeos se va a intentar explicar cómo adaptar un motor que fue diseñado y opera con un combustible hidrocarburo para que lo haga con hidrógeno. La razón es medioambiental. Vamos a explicar un poco, o voy a intentar explicar un poco en un preámbulo muy corto, las razones de hacer estos vídeos. Bien, hay fuentes de energía, como la energía solar, que se pueden considerar desde la escala humana como infinita, porque básicamente es inagotable desde nuestro punto de vista. Son las llamadas fuentes renovables. Esta energía solar está disponible durante las horas que hay luz y depende del tiempo, es decir, depende de la meteorología, pues hay más intensidad o menos intensidad. Entonces, para no depender de la naturaleza y tener una cierta forma de utilizar la energía cuando se demanda, esta energía se puede almacenar de varias formas. Una es mediante baterías químicas y la otra, que es un buen procedimiento y bastante seguro si se utilizan metales hídridos, es mediante hidrógeno. El hidrógeno se obtiene a partir del agua, es decir, la energía solar con un dispositivo, es un diodo, por efectos fotoeléctricos es capaz de convertir estos fotones de energía electromagnética en energía eléctrica. Esta energía eléctrica, por un proceso que se llama hidrólisis, es capaz de separar la molécula en sus átomos fundamentales, hidrógeno molecular y oxígeno molecular. Pues de forma que podemos almacenar la energía solar en el hidrógeno. La eficiencia de este proceso puede ser en torno al 0,3%, por ejemplo, y la eficiencia del proceso de obtener de aquí energía mecánica o energía eléctrica puede ser aún más baja. Esto solamente es para que se entienda que se pierde muchísima energía en la transformación. Pero lo importante es que esta fuente es inagotable y que esto es relativamente barato de fabricar. Ya incluso se imprimen telas semiconductoras que permiten, pues eso, cultivar energía solar. Bien. Lo importante es que, porque tienen una motivación en los motores de combustión interna. Evidentemente las celdas de combustible son más eficientes, pero existe una flota de vehículos. Entonces, al existir una flota de vehículos de combustión interna, esto hace que económicamente, y esa es la palabra, esa es la clave de todo, sea muy interesante, porque se puede, con un coste relativamente bajo, modificar, adaptar un motor de combustión interna para que opere con hidrógeno, sin un coste adicional. Y esto es relativamente simple y al mismo tiempo se puede diversificar, es decir, no se tiene por qué invertir toda la energía en este proceso, sino que se puede hacer un dual, almacenar parte de la energía en forma de batería con un almacenamiento temporal corto. Todo esto, pues entiendo que el que va a ver el vídeo ya lo sabe. Bien, ¿qué vamos a utilizar como herramienta descriptora que nos va a permitir entender con un poco de rigor lo que yo voy a contar? Vamos a utilizar la termodinámica del equilibrio, luego de los estados de equilibrio. Así,
aquí no es interesante, para nosotros no es interesante los transitorios, los procesos, sino los estados. Y utilizamos esta herramienta con la base matemática mínima posible y solamente esta es una ciencia empírica, puramente empírica, en la cual pues, se mide la naturaleza y se sacan conclusiones a partir de lo que se observa. Bien, digamos que vamos a explicar las cosas gráficamente para que se entienda todo muy bien sin grandes abstracciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar algunos conceptos que vamos a necesitar. Digamos que en este entorno de trabajo de la termodinámica del equilibrio hay un gran número de componentes, es decir, los sistemas que vamos a estudiar tienen del orden del número de Avogadro o más partículas, es decir, son sistemas continuos. Y en los sistemas continuos, que vienen caracterizados por magnitudes termodinámicas, como son, por ejemplo, la temperatura, el volumen, la presión, el número de moles, la energía interna, la entropía. Todo esto está relacionado por ecuaciones de estado. El hecho de que los sistemas sean continuos permite, mediante cálculo interno diferencial, asumir que puedo describir con estas ecuaciones de estado inhomogeneidades, porque puedo hacer un espacio tan pequeño como quiera homogéneo. Ahí es válido el sistema, digamos, la ecuación de estado, y, digamos, puedo trasladar esa validez por progresión de continuidad de estados contiguos que se pueden considerar como homogéneos. Esto es interesante y muy importante. Vamos a hacer algunas definiciones de cosas que vamos a necesitar. Bien, ¿qué cosas vamos a necesitar? Vamos a necesitar saber qué es un sistema cerrado y un sistema abierto. Un sistema cerrado es un sistema que no intercambia materia con el entorno. Esto es un sistema cerrado, no puede salir la materia ni entrar. Un sistema abierto es un sistema por donde la materia puede entrar y salir. Los sistemas cerrados, a su vez, pueden intercambiar energía en forma de calor o no hacerlo. Si pueden hacerlo, si pueden intercambiar energía en forma de calor, entonces sus paredes son diatérmicas. Y si no intercambian calor, si el flujo de calor está prohibido, esto no es posible, pues las paredes son adiabáticas. ¿Vale? Esta pequeña jerga solo sirve para que cuando se hable de las cosas pues se entienda de lo que se está hablando. Hay más. Los sistemas, a su vez, pueden seguir procesos en los cuales la presión es constante, no cambia. Si a lo largo del proceso la presión no cambia, el proceso es isóbaro. Igual puede pasar con la temperatura. Si la temperatura no cambia a lo largo del proceso, es una constante, entonces el sistema es isotérmico. Y si lo que permanece constante a lo largo del proceso es el volumen, entonces tenemos un sistema isócrono. Bien. Poco más hay que añadir aquí. Solo voy a poner un par de ecuaciones más. Bien. Digamos que hay magnitudes de estado que no dependen del camino, no dependen del proceso, solo del estado inicial y del estado final. Una de ellas es la energía interna y otra es la entropía. Todo el mundo entiende la energía como algo extensivo, que es la suma de las partes. Y el concepto de entropía, pues ahora voy a explicar más o menos lo que es de la forma más simple que se me ocurra. Bien, el diferencial
de U es igual al diferencial de trabajo más el diferencial de calor. Pongo diferenciales ya porque entiendo que el sistema puede ser homogéneo, pero mediante cálculo interno diferencial puedo describirlo completamente. Y a su vez, la energía interna puede ser, o es, mejor dicho, la temperatura por el diferencial de entropía, que esto sería el diferencial de calor, menos P por el diferencial de volumen, que esto sería el trabajo, y en sistemas que pueden estar abiertos obtendríamos la sumatoria en I del potencial químico por el diferencial del número de moles. Pero en principio vamos a suponer que los sistemas pues, no intercambian materia, es decir, durante los ciclos que vamos a describir, por supuesto que en un modo de combustión interna intercambio de materia. Pero ya veremos cómo se puede describir esto. Bien, la entropía. Vamos a definir un poquito para que se entienda qué es la entropía. Y básicamente que es necesaria porque es una función de los estados, no depende del proceso. Bien, la entropía es lo siguiente, es una magnitud que se maximiza cuando el proceso es real. Es decir, yo cojo un depósito y le pongo en medio una pared que, digamos, está en principio fija, no se puede mover. Aquí pongo un gas a una presión 1 y aquí otro gas a una presión 2. La presión 1 es mucho mayor que la presión 2. Y yo lanzo hipótesis. La primera hipótesis, la pared, cuando yo la libere de sus ligaduras, digamos, deje de estar, se pueda mover libremente aquí. La primera hipótesis es que no se mueve, se queda así. La segunda hipótesis es que se mueve hacia acá. La segunda hipótesis es que se mueve hacia acá. Entonces, con esas tres hipótesis, yo veo cómo evoluciona la entropía. Y me di cuenta de que este parámetro, la entropía, se hace máximo cuando la pared se mueve hacia allá. Es decir, cuando se desplaza hacia la presión más pequeña, expandiendo este gas y comprimiendo este para llegar a un equilibrio de presiones. Este proceso, que es el que tiene lugar en la realidad, maximiza más la entropía que los otros procesos, las otras hipótesis que yo he lanzado. Es decir, ¿para qué me va a servir la entropía? Para saber si algo sucede o no. Esta es una forma sencilla de escribir esta magnitud. Visto esto, ahora voy a contaros que la adaptación de motores de hidrógeno, o sea, de combustible de hidrocarburo a hidrógeno, los problemas fundamentales que nos vamos a encontrar son de dos tipos. Son problemas medioambientales por lo que son gases no deseados y en particular óxidos de nitrógeno. Vamos a ponerlo así porque parece níquel. Óxidos de nitrógeno. Y el otro problema es de compatibilidad electromagnética y el último problema es un problema relacionado con las características físico-químicas. ¡Ay, Dios mío! Las características físico-químicas de el gas hidrógeno, que es diferente de los hidrocarburos. Bien, vamos a empezar por entender, en primer lugar, de dónde provienen algunos de estos problemas y luego cómo solucionarlos y obtener más rendimiento del motor. Bien, la reacción química que tenemos es la siguiente.
Tenemos el aire con su oxígeno que va a relacionar con el hidrocarburo, más una energía que tenemos que añadir para iniciar el proceso. Bien, esto va a dar lugar a CO2, a agua, a residuos y a una energía 2. Esta energía 2 es mucho mayor que la energía 1. Es un proceso, una reacción exotérmica. Devuelve más energía de la que le doy a lo largo del proceso. ¿Por qué queda energía? Bueno, digamos que hay un marco, un conjunto de valores que tienen que tener las variables de estado para que se inicie la reacción química. La temperatura, la presión, etc. En particular, por ejemplo, la gasolina comienza a arder a los 820 grados centígrados. El arco de disrupción que ioniza el aire en una bujía supera esta temperatura. Por ejemplo, la energía del metano, CH4, es otro hidrocarburo, tiene una energía para iniciar el proceso de combustión necesaria de 4.617 julios. Vamos a compararla con el hidrógeno. La temperatura del hidrógeno es mayor, 958 grados centígrados. Esa temperatura hay que alcanzarla. Por supuesto que el arco también supera esa temperatura. Y la energía que se necesita es mucho menor, 457, creo recordar. Julio. Vamos a comprobar el dato exacto, que no me acuerdo en un libro. Son 457, correcto. Bien, luego están los rangos de flamabilidad. Por ejemplo, el rango de la flamabilidad de la gasolina pues está entre el 1 y el 7%. Es decir, por debajo del 1% y por encima del 7% de combustible en relación con el oxígeno, no se produce la combustión. El rango de metano pues, está entre el 5% y el 15%. Para el hidrógeno, pues tenemos un rango mucho más amplio. El hidrógeno estamos entre el 5%, el 4, perdón, no el 5, es más o menos que el metano, y el 75%. Es decir, podemos tener presente la relación de mezcla un 75% de hidrógeno y el resto aire, y sigue ardiendo. Luego está la expansión. Los hidrocarburos, por supuesto, la gasolina, el metano, el propano, pues tienen diferentes coeficientes de expansión en la combustión. Pero en relación con el hidrógeno pues, es un orden de magnitud, es 10 veces mayor en su expansión que los combustibles hidrocarburos. Bien, la idea es la siguiente. Los combustibles hidrocarburos, esta estructura grande se rompe al combinarse con el oxígeno, se oxida y se forman estructuras mucho más estables químicamente y que tienen, por cierto, menos energía y por tanto ese exceso de energía en la que ceden, esta es la energía que sale. En el caso del hidrógeno, el fuel es hidrógeno, esto no existe, ya nos hemos quitado un problema. Y si somos capaces de controlar la temperatura de la reacción química, lo que evitamos es que se combine el oxígeno con el nitrógeno del aire, porque aquí no tenemos oxígeno solo, tenemos nitrógeno, y eliminamos esos óxidos de nitrógeno no deseados. Entonces lo que al final obtenemos es agua. La energía o el hidrógeno provenía del agua y esa energía la devolvemos formando otra vez la molécula de agua. Muy bien. Estas propiedades químicas van a ser muy importantes y explicaremos por qué más adelante y cómo se modifica el motor para abordarlas.
Lo siguiente que voy a hacer va a ser dibujar un diagrama PV y voy a explicar el funcionamiento de un motor. Y luego voy a explicar los problemas que nos vamos a encontrar con los motores de hidrógeno. Bien, voy a poner aquí una raya. Muy bien. Este es un diagrama de presión. Presión 1, presión 2, presión 3, volumen 1, volumen 2. Muy bien. Y lo que voy a hacer a continuación va a ser dibujar aquí una cámara de combustión. Esa es la bujía. Y aquí tendremos esta es la válvula de admisión y esta es la válvula de expulsión. Y aquí estaría el cilindro. Nuestro pistón, la biela y el cigüeñal. Muy bien. La masa. Ahí está. Perfecto. Pues lo que sucede es lo siguiente. Vamos a partir del punto cero de este diagrama. Aquí tendríamos un volumen 1 y aquí afuera tenemos presión atmosférica. Aquí también. Vamos a trabajar con un motor a presión atmosférica. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que en el estado cero la válvula de admisión se abre. ¿De acuerdo? Esta válvula viene hacia adelante y se abre. De forma que el fluido, el gas y el combustible, el hidrocarburo o la gasolina, pueden entrar en la cámara de combustión. Aquí tenemos aire más fuego. Al estar esto a presión atmosférica, inmediatamente esto está a presión atmosférica. Es decir, que esta línea es la presión de la atmósfera. Desde el paso 0 al paso 1 hay una expansión del pistón en la cámara de combustión. Y el proceso es isóbaro. Es decir, el pistón pasa de aquí a estar aquí. Solo nos interesan los estados finales. ¿De acuerdo? El volumen ya no es V1, es V2. Pero la presión sigue siendo la presión atmosférica. Cuando el pistón llega a la posición 1, la válvula de admisión se cierra. La válvula se cierra. Y lo siguiente que sucede es que el pistón vuelve a moverse hacia arriba y comprime la mezcla. Y es el proceso desde 1 hasta 2. De forma que en la carrera de compresión, que se llama así, carrera de compresión, lo que sucede es que la mezcla de aire y de combustible pasa a estar a presión 1 y a volumen 1. En el punto 2 vamos a pintar aquí el pistón.
Muy bien, lo voy a quitar, que se vea bien. Así. Esa es la posición en 2. ¿Qué es lo que sucede en 2? Bueno, durante el proceso 2, porque aquí hay intercambio mecánico, aquí en un instante de tiempo se produce una disrupción porque aumenta la diferencia de potencial. Voy a ponerme una esquinita aquí abajo. Aquí lo voy a poner. Esta figura representa el voltaje y esto representa el tiempo. Entonces, de una forma cuasi lineal, aumenta el voltaje entre este punto y este punto, entre la masa y el electrodo, el potencial positivo, hasta que el aire se ioniza y se convierte en un cable. Y por aquí pasa la corriente, es decir, se convierte en un conductor. Inmediatamente el potencial cae. Si se hace la transformada de Fourier de esta relación de diferencia de potencial respecto del tiempo, se llega a alcanzar de 1 a 2 megahercios, es decir, todo esto está en los kilohercios fundamentalmente. Esto es importante y luego explicaremos por qué. Cuando eso sucede, ¿vale? Y hay esa descarga, se inicia el proceso químico, la reacción, y la reacción es inmediata. Este combustible reacciona con el aire para producir el CO2, el agua, residuos, que no es parte del combustible que no llega a arder, algunos gases dependiendo de la temperatura que se alcance, y energía en forma de presión. La presión pasa de P1 a P2 casi instantáneamente, es decir, es lo que aparece aquí como una subida de presión enorme. Aumenta la presión. Y eso es un proceso isócrono, porque el volumen permanece constante. ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Pues cuando estamos en el punto 3, en el cual tenemos aquí presión 2 y volumen, presión 2 y volumen 1, el pistón se expande, obtiene energía mecánica del proceso de la reacción química. Aquí ya no tenemos fuego. Aquí lo que tenemos son los otros gases que hemos hablado. Residuos, más H2O, más CO2. Si estamos hablando de un combustible fósil. Si es hidrógeno, esto no estaría. Muy bien. En ese momento podemos hablar ya del camino de 3 a 4, que es la carrera de expansión. El pistón pasa de aquí otra vez abajo. Y volvemos a hablar. Solo nos interesan los estados finales. ¿Vale? Entonces, la presión pasa a P3, el volumen pasa a V2, y en ese momento, justo en ese momento, se abre la válvula de expulsión. ¿De acuerdo? Entonces, esta válvula, vamos a suponer que tenemos hidrógeno, se abre. Al abrirse, como aquí hay mucha más presión, P3 es mayor que la presión atmosférica, evidentemente el aire sale. No el aire, perdón. Los residuos, el agua, subir a CO2, y claro, eso hace que la presión caiga y pase de P3 a presión atmosférica. Se igualan las presiones porque hay un intercambio de materia. El sistema deja de ser cerrado para ser un sistema abierto. Volvemos a 1. Volvemos a la situación 1. Y en la situación 1, digamos que lo que sucede es que volvemos otra vez a la posición 0, pero con la válvula de expulsión abierta, con lo cual aún más gases que quedaban dentro de la cámara de combustión son expulsados. Vamos ya. Es decir, volvemos a colocar aquí el pistón que ha subido hacia arriba y con la válvula abierta los gases son expulsados. En ese momento
hemos hecho el camino desde 1 hasta 0. Cuando llegamos a 0 hay un cambio de válvula, ¿vale? Entonces, esta válvula se cierra, vuelve hacia atrás, y esta válvula se abre, permitiendo el acceso otra vez de gasoil, de combustible y de aire. ¿De acuerdo? La mayor parte de los residuos y del agua que ha quedado de la combustión han sido expulsados. Por lo tanto, en este nuevo V1, porque lo que hemos hecho es llegar a V1, lo que tenemos es presión atmosférica, sigue habiendo presión atmosférica, y ya podemos iniciar otra vez el ciclo que hemos descrito. Bien, en la realidad lo que sucede es que hay rozamientos, los procesos estos no son realmente adiabáticos, es decir, hay intercambio real de calor, porque este material es un buen conductor, es metal, y estos procesos instantáneos pues también intercambian calor, porque no son tan instantáneos, con lo cual realmente lo que se tiene no es esta curva, sino que es una curva que es algo así, y esta curva real, de un motor real, pues es el trabajo que podemos obtener del motor. Bien, porque en definitiva pues no es más que la integral de la presión con un diferencial de volumen. Muy bien, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta que la eficiencia máxima que pudiéramos llegar a alcanzar se debe a una idealización en la máquina de Carnot, en la cual vamos a poner temperatura y vamos a poner volumen. Si vamos por adiabática, en la adiabática no hay intercambio de calor y aquí los procesos son isotermos. Tenemos dos focos de temperatura fija, temperatura T1 o T2 y P1, T1 menos que T2. Es decir, se extrae calor de la fuente caliente hasta la fuente 1 y a partir de esas dos diferencias de temperatura se produce trabajo. Bien, lo que hay que saber de este ciclo es que el hidrógeno, en principio, tendría menos potencia aún, porque como digamos, se expande más, pues entraría menos proporción de aire en relación al combustible. Eso es un inconveniente que se puede en parte mejorar. Luego, el problema fundamental con el que nos vamos a enfrentar va a ser el fuego hacia atrás. Vamos a escribirlo aquí. Backfire o fuego hacia atrás. Lo vamos a poner. Es el primer problema que hay que combatir y tiene varios orígenes. El primero de los orígenes es de compatibilidad electromagnética. ¿Qué es el fuego hacia atrás? Pues el fuego hacia atrás es que en un momento dado, aquí, se produce una chispa justo durante la etapa de admisión. Cuando se abre la válvula de admisión y está entrando el aire y el combustible, se produce una chispa que nosotros no estamos dirigiendo desde el distribuidor, desde el emisor de corriente. Lo que está pasando es que hay un acoplamiento y una chispa secundaria, debido a ese acoplamiento electromagnético, se produce ahí. Y en el caso del hidrógeno, como tiene menos energía, es decir, requiere menos energía para iniciar la combustión, si fuera un hidrocarburo, ya hemos visto por ejemplo el metano que son 4000 y pico, mientras que el hidrógeno son 400 y pico, entonces con muy poquita energía que tenga esa chispa, es capaz de iniciar una combustión. Vamos a ver cómo abordar ese problema. Luego volveremos sobre este diagrama y hablaremos de él, que yo creo que se entendió como de lo que va. No voy a borrar esta figura porque la voy a utilizar, voy a hablar de ella. Bien, vamos a intentar explicar lo que sucede.
Evidentemente, en un motor de un solo pistón, ese problema no existe. Esto es para este problema de acoplamiento electromagnético se da en motores que son la mayoría que tienen más de un pistón. Pongamos que tenemos, viéndolo en planta, un motor de 4 pistones con su distribuidor. El distribuidor va a cada una de las bujías que hay en cada pistón. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues que nosotros, por ejemplo, queremos dirigir aquí un disparo para que ahí se inicie la fase de expansión. Entonces, primero queremos que haya una explosión y luego la expansión. Entonces, dirigimos ahí un ataque, un disparo de este tipo. Y como consecuencia, hay una ley que dice que el rotacional del campo magnético es igual a la densidad de corriente más la derivada del desplazamiento eléctrico respecto del tiempo. El desplazamiento por la ecuación constitutiva es epsilon por E. ¿De acuerdo? Es decir, hay una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico en esta ecuación, y esta J es proporcional a esta variación temporal del voltaje que se está dando en este pistón. ¿Qué es lo que hace eso? Pues induce un campo magnético y ese campo magnético a su vez un campo eléctrico y viceversa, que se propagan a los cables vecinos y sobre los cables vecinos son capaces de producir una corriente. Porque la ley de Faraday, esta ley de Ampère-Maxwell, la ley de Faraday dice que el rotacional del eléctrico es menos la parcial de la intensidad magnética, donde la intensidad magnética por su ecuación constitutiva es mu, en este medio la permeabilidad magnética va a ser la del vacío por el vector campo magnético. Entonces, el hecho de que haya una variación, un motor de generación de campo electromagnético a través de la densidad de corriente en uno de los pistones genera un campo electromagnético que a su vez produce una corriente en otro pistón. Esto así, con unas ecuaciones, quizás es un poco frío, pero un dibujo lo va a aclarar todo. Por eso voy a hacer el dibujo. Digamos que estamos en esta situación. Nosotros tenemos un cable, vamos a pintarlo así, que entra hacia la pizarra la densidad de corriente J. Es decir, si integramos esto, pues tenemos la intensidad de corriente, que no es más que la J diferencial de S, donde aquí estaría el diferencial de S hacia adentro. Muy bien. Pues en esta situación, en la cual tenemos una corriente que entra hacia adentro, esto genera un campo magnético así, que va perdiendo intensidad a medida que nos vamos alejando, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Vale. Y aquí vamos a poner otro cable. Por este cable nosotros estábamos direccionando de forma voluntaria una corriente a un pistón. Y estábamos disparando una chispa en ese pistón porque estaba en la fase de explosión. Pero ese proceso genera un campo y ese campo se propaga. Y cuando llega otro cable, digamos que en ese cable el equivalente es un campo magnético pequeñito, que sería de esta magnitud, que rodea, vamos a ponerlo así, rodea el cable y induce una corriente que sale hacia afuera, sale hacia afuera, y por lo tanto este cable que tiene aquí vecino al lado muy pegado hace que una corriente vaya en esta dirección. ¿Eso qué significa en otras palabras? Pues que hay una variación de potencial en la bujía aquí, y esa variación de potencial es capaz de producir un arco muy pequeño, un arco de descarga aquí. Ese arco de descarga, si en este pistón hubiera una mezcla de aire y gasolina en admisión, no pasaría nada.
Lo que sucede es que el hidrógeno, al tener menos energía para que se inicie el proceso de combustión, en cuanto hay un arco, como el arco tiene suficiente temperatura para iniciar el proceso, se produce una explosión durante la admisión, y esa explosión hace que salga por aquí, porque la válvula está abierta, y rompe todos los mecanismos que hay ahí. Un carburador o un filtro, lo que sea. Ya explicaremos cómo alimentar con hidrógeno la admisión, pero después. Entonces, este es un problema. ¿Qué solución tiene este problema? Tiene una solución que se llama solución combinada. En primer lugar, digamos que lo que se tiene que hacer es intentar que las chispas secundarias tengan menos energía de la que tienen. Como para iniciar la chispa primaria en la bujía donde queremos direccionar voluntariamente las chispas, necesitamos menos energía, y digamos que la energía es equivalente a la masa que ionizamos de aire. La separación entre el electrodo y la masa en la bujía, esta es la bujía, que la pinta aquí a lo bestia, este es el electrodo y esta es la masa, la tierra de la bujía. Si esta distancia la minimizamos, lo que conseguimos es que la chispa primaria se siga produciendo la explosión, pero que las chispas secundarias tengan un campo menos intenso, las corrientes inducidas son menos intensas y son capaces de producir, o mejor dicho, no son capaces de producir la emisión del combustible mezclado con el aire. Esa es una solución, pero esa solución sola no es suficiente. ¿Qué otra cosa se debe de hacer? Bueno, digamos que, o bien, hay dos opciones: o se utiliza fuentes de disparo separadas, que eso es costoso, o si se tiene un distribuidor único, lo que se hace es que los cables se crucen a 90 grados. Es decir, aquí salen los cables del distribuidor, pongamos que este cable antes iba paralelo a este cable así, pues lo que hacemos es que en algún punto, cuando se tienen que cruzar este cable y este cable, formen 90 grados. Para que la inducción, como es perpendicular, la corriente que puede producir en el cable no deseado, que puede estar perfectamente en ese pistón en la admisión mientras el otro está en la fase de explosión, pues no hay acoplamiento electromagnético intenso, es mínimo. Aparte de eso, se puede hacer como se hacen los aviones, y aquí es donde entra a jugar parte este factor. Es decir, ¿qué es lo que se hace en los aviones? Los aviones lo que se hace es que el cable se envuelve en metal, es decir, se apantalla el campo, y este metal se coloca a la tierra del motor. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues lo bueno que tiene es que esta frecuencia de operación, la mayoría de los metales, o todos los metales, son muy buenos conductores. Eso significa que uno puede coger papel de plata de los bocatas, envolver el cable que sale de aquí, conectarlo a tierra, y no hay problema, es decir, está haciendo un buen trabajo de apantallamiento. Bien, ¿qué es lo mejor que se debe hacer? Combinar las tres cosas: salto de bujía pequeño, cables formando 90 grados y enrollar los cables en metal. Evidentemente, si se tienen disparadores separados de pulso para cada pistón y se separan a una distancia propia, pues este problema se ha eliminado. Ahora vamos a hablar de los otros problemas que hay. Uno de ellos es el problema de las partículas. Es decir, cuando se produce la fase de admisión, si no se tiene un buen filtro aquí, el aire está lleno de partículas de polvo. Esas partículas de polvo, cuando se realiza la explosión, adquieren una temperatura y una energía. Sobre todo, lo más interesante es que adquieren una energía. Y durante la siguiente fase de expulsión, no todas son expulsadas. Como durante la fase de admisión lo que entra es la mezcla de las dos cosas, combustible y aire, si alguna de esas partículas tiene la suficiente energía como para iniciar la combustión, la va a iniciar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues tenemos fuego hacia atrás, porque va a salir por la admisión. En cuanto el combustible aire entra en contacto con esa partícula caliente, ¡pum!, explosión,
y sale hacia afuera, por este lado. ¿Qué solución tiene? Un buen filtro de aire aquí. ¿Cómo se debe alimentar? El proceso de alimentar es el siguiente. Nosotros cogemos, este es, digamos, el canal de admisión. Aquí estaría la válvula, esta válvula ampliada. Y lo que hacemos es poner un tubito muy fino que llega casi hasta la válvula. Por aquí sale el hidrógeno. De forma que cuando la válvula está cerrada, el hidrógeno se va acumulando aquí. Todo esto es el hidrógeno. Y el aire aquí, encima. Entonces, cuando se abre la válvula, no hay una mezcla real, sino que hay una laminación. Abajo el hidrógeno, arriba el aire. Esta es la mejor forma de alimentar estos sistemas. Y este aire debe de entrar filtrado para eliminar el problema de las partículas. Ahora el otro problema que hablábamos antes, que son los gases, o mejor dicho, los óxidos de nitrógeno, ¿cómo los eliminamos? Bueno, pues hay que regular o hay que reducir la temperatura a la que se produce la explosión, la reacción química. Y eso se consigue mediante el añadido de gotitas de agua. Es decir, yo aquí pongo un dispensador que inyecta gotitas, pero tienen que estar líquidas. Es muy importante porque el secreto está en el cambio de fase. El agua tiene una inercia térmica relativamente grande, entonces cuando cambia de fase desde líquido a gas, absorbe gran cantidad de temperatura del proceso de la combustión del hidrógeno con el aire. Y eso hace dos funciones tiene eso. La primera función es eliminar los óxidos de nitrógeno no deseados que son contaminantes. Y la otra es aumentar la potencia. ¿Por qué? Yo tengo una gotita que tiene un volumen como líquido. En cuanto cambia de fase y se convierte en un gas, aumenta tremendamente su volumen, se expande y eso contribuye a aumentar la presión. La presión sube. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a pintar otra vez un diagrama PV. Pongamos el diagrama PV ideal, en el cual este sería el diagrama sin las gotitas de agua. ¿Qué es lo que pasa cuando hay gotitas de agua? Pues lo que pasa cuando hay gotitas de agua es que cuando se produce la explosión, la energía que se pierde aquí en forma de calor, porque hay un aumento mayor de la temperatura y hay una pérdida que va a salir por dos sitios, esa energía va a salir por aquí, es decir, cuando se abra la válvula de admisión la mayor parte, y por aquí, porque esto se calienta muchísimo y esto es metal, tiene pérdida. Entonces, va a haber una menor pérdida y lo más importante es que va a aumentar. O sea, esto se va a pegar más aquí, no se va a despegar tanto como se despegaba en la que vivimos real. Va a aumentar la presión, entonces vamos a tener una curva tal que así, gracias a las gotitas de agua. Todo esto es energía extra que hemos conseguido. Es que el motor tiene más potencia, en otras palabras. Entonces, esta era la energía sin, esta es todo esto, rayado, todo esto, es con gotitas de agua. Luego, esa es la solución, añadir un nodizador que atomiza gotitas de agua en forma líquida en el aire, y luego el aire se mezcla con el hidrógeno durante la admisión. ¿Qué otros problemas tenemos que también hay que solventar? Los problemas de transición se llaman. Bueno, los problemas de transición es que tenemos un motor que estaba funcionando con un hidrocarburo y lo queremos pasar al hidrógeno. Bueno, las paredes estas pues están, digamos, sucias, no es la palabra propia, pero vamos a decir que están sucias, y se necesita un tiempo de transición de combustión de hidrógeno para que se limpie. Entonces, las partículas que hay aquí lo que hacen actúan como potenciales iniciadores de la combustión. Entonces, una de las soluciones es limpiarlas muy bien, o la otra es operar el motor un rato y espontáneamente se limpia.
De hecho, la combustión de hidrógeno es un método para limpiar un motor. ¿Qué más cosas? Bueno, pues otro problema son los catalíticos de óxido. Es decir, por ejemplo, el óxido que se forma sobre la bujía se calienta y actúa como catalítico en el proceso siguiente de explosión, lo cual se arregla fácilmente sustituyendo una bujía de hierro, o sea, de metal, por una de acero inoxidable. Ya está, asunto zanjado. Bien, ¿este es el mejor sistema? Evidentemente no, el mejor sistema es mediante la inyección. Es decir, en un sistema de inyección vamos a suponer que nosotros tenemos nuestras válvulas, pero el combustible es inyectado aquí. Aquí se inyecta el combustible. ¿Esto qué tiene de bueno? Bueno, esto resuelve muchos problemas de fuego hacia atrás. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que el combustible, el hidrógeno, se inyecte durante la fase de compresión. De forma que, cuando la válvula de admisión se abre, lo que está pasando es que da igual que haya una chispa secundaria aquí, que no la haya, da igual que queden partículas aquí calientes, que no, que haya óxido aquí, que no, eso da igual. ¿Por qué? Porque solo entra aire. Y si queremos añadir gotitas de agua, solo entra aire y gotitas de agua. No hay un combustible, una mezcla de combustible aquí. Con lo cual, la explosión de fuego hacia atrás no es posible. Además de eso, con una presión mayor, perdón, lo escrito al revés, una presión mayor que la presión atmosférica, lo que conseguimos es, bastante mayor, inyectar aquí hidrógeno en la cantidad que queramos, con un queramos entre comillas. Eso significa que es verdad que perdíamos potencia porque el hidrógeno se expande más que otros gases y, por ejemplo, el gas natural, y al hacer eso lo que hacía era que dejaban menos proporción de aire para realizar la explosión. Ahora podemos meter toda la cantidad de aire que quepa en la cámara y comprimirla y luego añadir el hidrógeno a la cantidad que queramos para realizar la explosión. Con lo cual aumentamos considerablemente la potencia del motor mediante inyección directa. ¿Qué otra cosa se puede hacer con la inyección? Bueno, la inyección permite también adaptar diésel. Esto parece un poco extraño, pero hay bujías que son inyectores. Es decir, en un diésel, tener las válvulas, aquí tiene el inyector del combustible y aquí tiene las válvulas, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz de pintar esto rápido. Muy bien. Válvula de admisión, válvula de expulsión y el inyector de combustible, controlado por el CPU. Bien, lo que pasa en el diésel, y estaría pues muy antes, ¿no? En el cilindro. Lo que pasa en el diésel es que la explosión se produce por compresión, a una determinada presión, el combustible de por sí, la mezcla combustible, explota. Pero aquí lo que podemos hacer es introducir una tecnología que lo que hace es que inyecta el combustible durante la compresión del gas y cuando el gas llega a la fase en la que tendría que estar explosionando un diésel, la CPU dispara un arco que lo que hace en definitiva es como una bujía. Entonces, se sustituye el inyector de diésel por un inyector que inyecta el hidrógeno y al mismo tiempo bujía. Y esa es la forma de adaptar un motor de diésel. Y ya está, es decir, estos son los problemas fundamentales con los que alguien se va a topar cuando quiere hacer una adaptación de un motor que opera con un hidrocarburo al hidrógeno. Bueno, espero que sea útil y hasta el próximo vídeo.